Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 8 de enero. La lección se titula El Pacto de Salvación. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Que nuestras vidas reflejen que usted nos ha transformado, que ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos en obediencia a su palabra, obedientes en guardar su santa ley. Señor, gracias por haber hecho ese pacto de salvación por amor a nosotros pecadores. Gracias. Ahora suplicamos, Señor, fortaleza. Suplicamos sabiduría para el estudio de su palabra y así poder entender y amar ese pacto y obedecerlo. Gracias en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El pacto de salvación. O sea, un plan de Dios para rescatar al ser humano de la muerte, de la destrucción. Porque Dios no creó al ser humano para que muera. Dios nos creó para que tuviésemos vida eterna. Ese era el plan original de Dios, de que viviésemos vidas eternas. Pero todo eso estaba sujeto a la obediencia. Pero como el ser humano desobedeció, cayó del lugar donde estaba y por consiguiente, como la paga del pecado es muerte, el ser humano debe morir. De acuerdo al plan original de Dios, debía vivir eternamente, pero al desobedecer, al romper ese pacto original,
no más nos quedaba esperar el resultado. Y Dios dice en su palabra, se lo dijo a Adán y a Eva, allá en el jardín del Edén: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, que antes de haber creado al hombre, también había creado el plan alterno, o sea, el plan de salvación como se conoce. Ese plan de Dios es un pacto que Dios creó para que aquel que lo respete, aquel que lo ame, deje ese camino de muerte y venga y sea parte del camino de vida eterna. Por eso vemos el pacto de salvación. Pero antes de ver ese pacto de salvación, veamos qué es un pacto o alianza. ¿Qué es? La palabra pacto en hebreo es berit. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para pacto es diakete. Así es de que un pacto no es necesariamente una ley, a pesar de ser legalmente vinculante para las partes dentro de los términos del contrato. En consecuencia, una ley puede a veces considerarse un contrato, dado que es un pacto fundado en la ley. Entonces, para que exista un contrato, es necesario que haya una ley que lo regule. ¿Cuál ley es la que regula ese contrato, ese pacto? Esa ley, aunque fue proclamada más tarde en el Sinaí, ya existía, porque está ligada a su nombre. Por lo tanto, es eterna. ¿Qué es una ley? ¿Qué es? Vamos a ver aquí, ¿qué es una ley? ¿Qué es una promesa? ¿Y qué es un pacto? Son tres cosas distintas, pero es necesario que las entendamos para poder tener la idea, hacerla nuestra, de ese pacto de salvación. Porque en un pacto hay leyes que cumplir. Cuando son leyes bilaterales. Cuando son unilaterales, Dios las hace para buenos obedientes y no obedientes. Así es que veamos un poquito acerca de esto. Las leyes son decisiones unilaterales del legislador, o sea, del que las crea, y no dependen de la aceptación de la otra parte. Las puede obedecer o no. Estas leyes son promulgadas por el legislador
y deben respetarse. Nosotros no participamos en el proceso de hacer las leyes de Dios, que son parte del pacto divino. Al tener una ley en un contrato, se supone que es para cumplirla. De lo contrario, no tendría sentido. Por ende, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto tienen elementos relacionados con la ley y la obediencia. Luego, hay promesas. Similar a un decreto, una promesa es unilateral. Solo Dios puede hacer una promesa. La confianza en la promesa depende de la credibilidad y la habilidad del que promete. Dios prometió y cumplirá, porque Él no miente y nunca falla. La promesa de Dios de salvación por gracia mediante la fe para quienes aceptan su pacto es una garantía para los redimidos. Se lo repito, Dios prometió y cumplirá. ¿Por qué? Porque Él no miente y nunca falla. La promesa de Dios de salvación por gracia mediante la fe para quienes aceptan su pacto es una garantía para los redimidos. Esa es la promesa. El pacto. Un pacto necesita al menos 2 personas. O sea, un acuerdo bilateral para poder ser vinculante. Un pacto es diferente de un decreto o una promesa en que no hay alianza o pacto sin las partes contractuales. En este sentido, el ser humano decide si quiere o no ser parte del pacto de Dios. Dios nos invita a entrar en su pacto por la fe en Cristo para que tengamos vida eterna. Vemos acá que en el pacto hay de parte del legislador una promesa, hay leyes para el que debe de cumplir también la otra parte del pacto. Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué lo dio? Porque el hombre desobedeció y por consiguiente está destituido de la gloria de Dios, se ha hecho mortal y tiene que morir. Pero Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree en Jesús, que tiene fe en Jesús, no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí está lo bilateral de este pacto. Si obedecemos, si amamos al Hijo de Dios, tendré vida eterna. ¿Cuál es la parte del pacto que me corresponde a mí? Es
obedecer. Si yo lo hago para mí, debo de obedecer las condiciones. ¿Cuál es la condición para que tenga vida eterna? Es creer en Jesús. Y esa palabra creer implica obediencia, implica ya no vivir para mí, ya no vivir para la carne, sino vivir en el Espíritu para Jesús. Y de esa manera tengo la vida eterna. Tengo, como dijo el apóstol Pablo, él dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. No es fácil. Hay que pelear, dice. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He vivido en el camino angosto. Dejé el camino ancho. No fue fácil. Hubieron muchas batallas, pero he salido victorioso. He guardado, dice, la fe. Me he mantenido aferrado de Jesús. Le he amado y le he esperado. Ya estoy por ser sacrificado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor. Por haber vivido peleando la buena batalla, por haber perseverado por fe en Cristo. Y eso nos lo dice que hay una corona. Él llegó hasta el fin y el Señor le dará esa corona a él. Y si nosotros hacemos lo mismo, también tendremos la corona de la vida eterna. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8, ahí se encuentra. Y dice que Él tiene esa corona, que el Señor juez justo le dará. Y no solo a Él, sino también a todos los que aman su venida. Todos aquellos, ¿quiénes son todos? Aquellos que como Él han peleado la buena batalla, han acabado la carrera, ha guardado la fe. Todo es por fe, todo es por gracia. Así que el pacto de salvación que Dios creó para que fuese bilateral, para que aquel que la acepte, que acepte este pacto, tiene bendiciones, pero también tiene responsabilidades que cumplir. Cada uno de nosotros somos responsables, porque a través de este pacto, al final, es vida eterna. Pero no olvidemos, porque muchos dicen
que no hay que hacer nada. Pero este es un pacto bilateral. Vamos a ver qué nos dice la lección. La muerte de Cristo en el Calvario hizo posible que toda persona que haya vivido o que vivirá se salve. O sea que la muerte del Señor Jesucristo ha hecho posible que toda persona, si acepta este pacto de salvación, se salve. Y ya vimos qué es lo que necesitamos, y es creer en Él, creer en su sacrificio, creer y vivir como Él nos dio ejemplo. Él dijo y dejó escrito: ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. A diferencia de la promesa de las estaciones, la salvación no es unilateral. Tenga eso claro. La salvación no es unilateral, o sea, que usted puede vivir como quiera y de todos modos va a ser salvo. No. La salvación es bilateral. No se da a todos, así como el sol se da a todos, obedientes, desobedientes, justos o injustos, así como la lluvia cae para todos. Eso es unilateral. La salvación no. La salvación, aunque es para todos, implica requisitos, obligaciones de parte mía. Porque hay quienes ahí tienen la creencia de que todos se salvarán. Muchos enseñan que todos vamos a ser salvos. No. Solamente aquel que cree en Cristo Jesús. El Señor Jesús enseñó claramente que aunque Él murió por toda la humanidad, muchos reconocen el camino ancho hacia la destrucción. Muchos recorren, practican, viven, caminan ese sendero ancho que los está llevando a la destrucción y la muerte eterna. Pero Dios todavía en ese camino ancho les pone espinas, les pone trabas para que ese caminar en ese camino ancho puedan detenerse y meditar y ver que no van por el camino correcto. Pero si el hombre decide otra cosa, sigue adelante y sigue teniendo también dificultades, y Dios pone todas esas trabas también para ver si su criatura pide auxilio y se arrepiente de ir por ese camino para ser rescatado. Mire qué dicen los siguientes textos de sobre cómo la gente recibe el don de la salvación de Jesús. En Primera de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese pacto de salvación de Dios para con nosotros es a través de su Hijo. ¿Qué debemos hacer? Creer. Creer en el nombre del Hijo de Dios. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. En Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: seréis odiados. Vamos a tener problemas, dificultades. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. No será fácil. Vamos a tener muchas dificultades. ¿Por qué? Porque aquel que ha gobernado nuestras vidas en el camino ancho no quiere perder un alma. Él quiere que vayamos y al final nos destruyamos, porque Él sabe que también va a ser destruido. Todo aquel que deje ese camino ancho va a tener problemas, porque ahí dice: seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere, debemos pelear la buena batalla de la fe. Perseverar en la carrera que he aceptado. Ser un cristiano, no solamente un religioso, ser un cristiano, guardando la fe en Jesús. Luego nos dice Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál es el nombre? Cristo Jesús. Así es que tenemos que creer en Jesús. También nos sigue diciendo en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. O sea que dice que procurad con diligencia, que hagamos firme, que sepamos en quién hemos creído, anclarnos en Jesús, para que de esa manera, aunque vendrán pruebas, vendrán dificultades, estamos construyendo nuestra casa sobre la roca. Porque vendrán, dice, tormentas, dificultades, van a golpearnos, pero no caeremos. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en Jesús. Y dice de esta manera, dice el verso
11. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la virtud, a la fe vamos a tener, y la fe nos dará virtud. La virtud, conocimiento. Conocimiento, dominio propio. El dominio propio, paciencia. La paciencia traerá piedad, afecto fraternal y por último, amor. Todo ello es lo que necesitamos para nuestra vida hoy, para que cuando Él venga tengamos vida eterna. El apóstol Pablo dice, entendía la naturaleza bilateral del pacto de salvación. Muchos dicen, no, tú no tienes que hacer nada. Tú nomás acéptalo y vive como quieras. No. El apóstol Pablo nos deja esa enseñanza de que hay un pacto bilateral. Dios lo creó, pero hay una parte que yo debo hacer. Es creer, obedecer, amar, perseverar hasta el fin en Jesús. Por eso dice allí en la lección, consciente Pablo de que pronto lo iban a ejecutar, y a pesar de que muchos de sus compañeros lo habían abandonado, confiadamente le dijo a su querido amigo Timoteo que había cumplido con su parte del trato. Pablo dice, yo estoy preparado porque luché por obedecer a Dios en todo. Llegué a la meta y me mantuve fiel. Sin embargo, Pablo siempre fue muy claro en que la salvación es solo por la fe, no por las obras de la ley. Por lo que aquí de alguna manera está considerando sus obras o logros como algo que le valiera méritos ante Dios, no. Él enseña que todo es por gracia. Y así, nosotros también debemos creer que todo es por gracia, que todo es por fe en Jesús. Por lo que aquí de alguna manera no está considerando sus obras o logros como algo que le valieran méritos ante Dios. La corona de justicia que lo espera es la justicia de Jesús, que Pablo por la fe ha reclamado para sí y se ha aferrado a ella hasta el final de su vida. Así nosotros todos debemos también creer, vivir, hacer nuestra parte en este pacto bilateral de salvación. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. No deduzcamos, sin embargo, que el sendero ascendente es difícil y la ruta que desciende es fácil. A todo lo largo del camino que conduce a la muerte hay penas y castigos, hay pesares y chascos, hay advertencias para que no se continúe. El amor de Dios es tal
que los desatentos y los obstinados no pueden destruirse fácilmente. Es verdad que el sendero de Satanás parece atractivo, pero es todo engaño. Puede ser áspero el camino, o sea, estrecho, y la cuesta empinada. Tal vez haya trampas a la derecha y a la izquierda. Quizá tengamos que sufrir penosos trabajos en nuestro viaje. Puede ser que cuando estemos cansados y anhelemos descanso, tengamos que seguir avanzando, que cuando nos consuma la debilidad, tengamos que luchar, o que cuando estemos desalentados, debamos esperar aún, pero con Cristo como guía. No dejaremos de llegar al fin, al anhelado puerto de reposo. Cristo mismo recorrió la vía áspera antes que nosotros y allanó el camino para nuestros pies. Eso está en el discurso maestro de Jesucristo, página 117. La paciente perseverancia en el bien hacer la llevará desde este mundo de dolor y contienda a la gloria y la honra de la vida eterna. Si Dios mora en usted y está por encima de usted, no tiene nada que temer. La Biblia es una luz para los que están en tinieblas. Frente a la perspectiva de una inmortalidad bendita, mantenida en reserva para los que perseveran hasta el fin, encontrarán un poder elevador y una fortaleza que va a necesitar para resistir el mal. Manténgase firme en la hora de la prueba y obtendrá finalmente una corona inmarcesible. Necesita dirección de lo alto. Confíe en el Señor con todo el corazón y Él nunca la va a defraudar. Si le pide ayuda a Dios, no lo hará en vano. Para animarnos a tener confianza, se acerca a nosotros por medio de su santa palabra y su espíritu, y trata de lograrlo de 1000 maneras, pero en nada se deleita más que en recibir al débil que acude a él en procura de fortaleza. Si quisiéramos encontrar corazón y voz para orar, ciertamente él encontraría oídos para oír y un brazo para salvar. Eso está Cada día con Dios, página 192. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está vuestro certificado de seguro de vida. Esta no es una póliza de seguro cuyo valor alguno otro puede recibir después de vuestra muerte. Es una póliza que te asegura a ti una vida que se mide con la vida de Dios, vida eterna. ¡Qué seguridad! ¡Qué esperanza! Revelemos siempre al mundo que estamos buscando una patria mejor, celestial. El cielo ha sido hecho para nosotros y queremos una parte en él. No podemos permitir que nada nos separe de Dios y del cielo. En esta vida debemos ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos y hermanas, tenéis solo una vida que vivir. Sea una vida de virtud y oculta con Cristo en Dios. Eso está en Los lugares celestiales, página 31. Al final de la lección encontramos que nos dice: aunque la salvación es un regalo inmerecido, ¿cuál es la diferencia entre los que aceptan el regalo y los que no? ¿Qué se requiere que hagamos para aceptar este regalo? Nada más. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ser obedientes
a lo que Él nos pide. Vivamos de esa manera. Y el pacto de salvación es nuestro. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan buen día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.